Muy buenas y que Dios los bendiga a todos. Celebramos hoy el Día de Santiago Apóstol y seguiremos hablando de Santiago mucho más adelante. Pero hoy corresponde hablar de los abuelos, sobre todo las abuelitas de casa. ¿Por qué? Porque 26 de julio es el día de Santa Ana, abuela del Niño Jesús y madre de la Virgen María. Por eso quiero felicitar ante todo a esas abuelas que son pozos de sabiduría, de guía, quienes nos cuidan, nos dan su amor y, como Santa Ana, cultivan en nosotros también obras buenas y piadosas. Así que felicidades a todas las abuelitas, las que estén vivas y las que ya estén en la presencia del Señor, pues roguemos a Santa Ana por sus almas. Santa Ana, muchos dirán, bueno, pero yo me he leído la Biblia y los evangelios y, oiga, no dice nada de que Ana era la madre de María, ni Joaquín el padre de María, ni nos hablan de quién fue María, excepto cuando baja el ángel ya, una mujer ya tenía esposo. ¿Cómo es esto? Yo he leído la Biblia, oiga, que no lo dice. Y es cierto, no lo dice. ¿Dónde lo dice? Bueno, pues lo dice en el Evangelio Apócrifo de Santiago o Protoevangelio de Santiago. Muchas personas creen que los evangelios apócrifos son evangelios falsos, que son mentiras. No, esto no es así. El Evangelio Apócrifo es un libro que se escribe y que, producto del contenido del mismo, se puede decir si es concordante con las ideas de la Iglesia o no. Porque fíjense, Santa Ana, San Joaquín, estos actos de la vida de María que no se recogen en los evangelios, la Iglesia hoy se va a celebrar Santa Ana y se celebrará luego San Joaquín. Bueno, pero como la Iglesia va a celebrar algo que está en un evangelio apócrifo, es un evangelio falso, y ahí es donde viene la cuestión. El evangelio apócrifo no es un evangelio falso, sino que en la lectura no se alcanza un consenso con los 4 evangelios canónicos que la Iglesia aceptó en su momento, que al principio eran 3, solo Lucas, Marcos y Mateo. Juan parecía un evangelio un poco gnóstico y no, la Iglesia no lo quiso poner y al final terminó aceptándolo y poniéndolo. Cosas de la Iglesia. Realmente la historia de Ana y del nacimiento de la Virgen pues está en un protoevangelio de la infancia, que es el protoevangelio de Santiago, el que se dice que era hermano de nuestro Señor. Con esto les quiero decir que está el evangelio apócrifo de María Magdalena, está el evangelio apócrifo de Felipe, de Tomás, van a haber muchos, incluso está el protoevangelio de Mateo, que se aceptaban y no se aceptaban. Se aceptaban y no se aceptaban porque muchos tenían contradicciones dogmáticas. Y la Iglesia decidió, pues bueno, no podemos tenerlos todos, vamos a ir tomando como verdades de la fe algunos donde está el dogma, que es Juan, Marcos, Mateo y Lucas. Y estos otros vamos a extraer de ahí lo que nos suena más parecido. Claro, a este protoevangelio de Santiago vamos a decir, lo ampara el Corán. Bueno, pero ¿cómo el Corán? Bueno, es que el Corán habla mucho para nuestros hermanos musulmanes. Jesús fue un profeta, María fue una mujer, ejemplo de mujer piadosa, de mujer de Dios, y también sus padres, Joaquín y Ana. Ana es la patrona de Gran Bretaña. Siempre se decía que era patrona de los mineros y de los orfebres, porque decía que Jesús era el oro y María era la plata, y que todos venían de ella. Pero esto ya se ha dicho que más bien fue algo propio de los mineros, de las minas de oro y de las minas de plata. Durante muchos años no era María, nuestra Madre Virgen, no era la patrona del buen parto, sino que era precisamente Santa Ana. Y Santa Ana es de Belén,
Sin embargo, el Corán dice que es de Nazaret y el protoevangelio de Santiago nos dice que es de Belén. Sea cual sea, sabemos que hay un protoevangelio, no es falso. Apócrifo no quiere decir falso, sino que no está junto con los dogmas primeros del cristianismo. Por tanto, usted puede leerlo y puede creer en él. Pero no expresa las verdades de la Iglesia Católica Romana, porque hay otras iglesias que sí lo han estudiado y lo incorporan. Y la Iglesia Romana lo que incorporó fue la historia de Ana y de Joaquín. Sobre todo, Ana tiene una historia preciosa. Su nombre en hebreo y en árabe es Hannah. Pero toda la historia de Ana es maravillosa, tanto para los católicos en el protoevangelio de Santiago, como para los islámicos, los musulmanes, para el Islam, porque está en el Corán. Fíjense, nos da una imagen muy preciosa de la concepción de la Virgen. Se dice que Ana, ya como les comentaba, era de Belén. Los padres de Ana eran Matán y Emerenciana. Descendía del rey David por parte del padre y de Leví, que vamos a decir que los descendientes de Leví eran los sacerdotes del templo de Salomón. O sea, que Ana venía por dos partes muy fuertes, la parte del rey David y por la parte de Leví, casta de sacerdotes. O sea, no estamos hablando de una comunidad improvisada, estamos hablando de un linaje bastante judaico, bastante fuerte, bastante prestigioso, bastante contundente en cuanto a asuntos de fe. Por eso no nos extraña que María pueda ser llamada por Dios para la concepción del Verbo. Ahora bien, según, como decimos, estamos hablando ahora del protoevangelio de Santiago, Joaquín y Ana eran una pareja acomodada. O sea, tenían dinero, como ya sabíamos, descendientes de David y de la casta de Leví. Pero había un problema, que eran estériles. No habían tenido hijos. Y Joaquín, un poco que quería, los judíos, si no tenían en aquel momento descendencia, eran un poco, vamos a decir, estigmatizados. Tú no das descendencia, eres estéril. Un poco que se dudaba hasta de la virilidad del hombre. Y Joaquín va un día a llevar su ofrenda al templo, pero no se la acepta. Y le dice, no, vete con tu ofrenda porque tú mira ya la edad que tienes y no tienes descendencia. Joaquín, el pobre señor, no vuelve a su casa. Se fue a una montaña, lejos, a llorar, a sufrir, y le rogó a Dios que le diera un hijo. Y estuvo ayunando 40 días y 40 noches, cosa que después haría su nieto Jesús en la cuarentena, la cuaresma. Los 40 días que Jesús estuvo orando en el desierto, pues ya su abuelo Joaquín lo había hecho. Mientras tanto, Ana, imagínense, en la casa donde ahora se habrá muerto mi esposo, 40 días lleva y no aparece, rota de dolor. Pero ¿qué pasa? Que un ángel se le aparece simultáneamente anunciándole que sus ruegos habían sido escuchados y que iba a concebir un hijo. Bueno, Ana, ante esta gracia, promete que esa criatura que nazca de su vientre se dedicará al servicio de Dios. Y como en efecto, cumplidos los 9 meses, dio a luz, pero da luz a una niña, cosa que también fue de alegría, pero bueno, le llamó Miriam, que es el nombre de María. Y en el arameo y en algunos textos dicen que la pronunciación correcta es Mariam para el mundo árabe y Miriam en una forma más arcaica. Se dice que después que nace la niña, bueno, imagínense, alegría, gozo para Joaquín y para Ana, pero cumplen su promesa. Cuando la Virgen tenía 3 años, Joaquín y Ana, sus padres, la llevaron al templo y la consagraron a Dios, tal cual habían prometido. Bueno, la Virgen María estuvo en el templo, ofrecida a Dios,
Y se supone que de ahí tanto el conocimiento de María. María no es una mujer tonta, una burra, una analfabeta. No, María es una mujer que tiene un gran conocimiento y todavía los estudiosos de hoy han dicho que podría ser una de las grandes mujeres de la Biblia, no por la concepción del verbo, sino por lo que no sabemos de ella. Porque el Magnificat que se compuso y las cosas que María habló, aunque pocas, pero denotaban que había un conocimiento en ella, un conocimiento de la ley judía. Cuando María cumplió los 12 años, estuvo desde los 3 añitos hasta los 12 años en el templo, y a los 12 años fue entregada como esposa de José. Hasta aquí llega la historia de María. Ya sabemos lo de Ana. Ana era una mujer que desciende de la casa de David, de la casta de los sacerdotes, los levitas, de Leví. Y su situación con Joaquín no podía tener, hay unos 40 días y Ana concibe a la Virgen María. Por tanto, Ana y Joaquín son los abuelos del niño Jesús, de Jesús de Nazaret. Por eso es que mañana es el día de Santa Ana y felicitamos a todas nuestras abuelas, extendiéndoles también una gran bendición para que sus manos siempre estén sobre nosotros, orando como solo las abuelitas antiguas sabían orar sobre nuestras cabezas. Pero no quiero retirarme sin antes decirle la historia del Islam. Bueno, ¿por qué? Oiga, pero usted me está hablando del Islam, el Corán, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? Bueno, es que recuerden que el profeta Mohammed, Mahoma, como se le conoce comúnmente, recuerden que él conocía ya estos pasajes. O sea, el Islam viene después del cristianismo. Y él, por revelaciones, también fue tomando estos personajes como ejemplos de profetas, de santos y de personas justas. Ahora, el Islam reconoce en Ana una cantidad de virtudes que no podríamos ni enumerar, pero sobre todo ella es la fe y la esperanza. Ellos dicen que es la mujer que más fe y esperanza ha tenido en Alá. Y fíjense que es descrita por el Corán. Y muy parecido a los evangelios apócrifos ya mencionados, pero sin embargo aquí dice que Hannah y el esposo era hija de Hannah, era la esposa de Imran. Aquí dicen que era esposa de Imran, era hija de Facud, un señor que no tuvo hijos hasta su vejez. Ahora, Hannah y Imran llevaban una vida, vamos a decir, modesta, y dicen en la ciudad de Nazaret. Los evangelios apócrifos la ubican en Belén y una familia acomodada. Sin embargo, el Corán ya la ubica en una familia no acomodada, la ponen como descendiente de Facud, y no eran ricos, sino una familia humilde. O sea, las diferencias entre el protoevangelio de Santiago de la infancia de Jesús y el Corán está precisamente ahí, en que el Corán dice que nace en Nazaret, o que era de Nazaret, humilde e hija de Faruc, esposa de Imran. El protoevangelio de Santiago dice que es de Belén, una familia acomodada, desciende de David y de los levitas, y está casada con Joaquín. Ahora, en lo que sí coinciden ambos textos, tanto el Corán como el protoevangelio de Santiago, es en que Ana es ejemplo de mujer entregada, de fe y de esperanza en Alá. Ahora, se dice que un día, la historia islámica es muy bonita también, porque dice que un día Ana estaba mirando unos pajaritos alimentando sus crías bajo un árbol, y ella estaba entretenida mirando cómo el pajarito venía y le daba en la boca al polluelo y volvía. Ella se quedó tan fascinada con aquella escena que quiso tener descendencia. Pasa lo mismo que con el protoevangelio. Dice que si tiene descendencia, promete consagrarlo al servicio del templo. Bueno, finalmente ella concibe, pero ¿qué es lo que sucede? Imran murió antes del nacimiento de la criatura. Quiere decir que María, la Virgen María, que en Islam es Mariam, en el Islam le dicen Mariam, nace huérfana de padre. Su padre muere antes de ella nacer. Ahora, ¿qué sucede? Llega el parto, el padre ha muerto, y lo que Ana da a luz es una hembra, una niña.
Y las palabras, cuando la niña nace, Ana, que como les explicaba, es Hannah, al nacer fueron: Señor, lo que he dado a luz es una hembra. Bien sabía Alá lo que había dado a luz. Y un varón no es igual que una hembra. Fíjense ya el pensamiento de la época. Y un varón no es igual que una hembra. Le he puesto por nombre Mariam y la pongo bajo tu protección contra el maldito demonio y también a su descendencia. Esto es importantísimo más que todo lo que les he contado, y es por eso que el dogma de la Inmaculada Concepción se fue tomando de estos retazos de historias. Volvemos y quiero repetir bien esto porque vamos a ver el por qué Jesús siempre tuvo una dicotomía con el demonio, con el diablo, y por qué tuvo el Señor, y por qué María en la Iglesia Católica preside todos los exorcismos, todo lo que nosotros hacemos contra los demonios, contra todos estos males, lo hacemos invocando a la Virgen María. Pues en el Apocalipsis dicen que una mujer del cielo con la luna bajo sus pies, aplastándola al demonio, al dragón de las tantas. Bueno, es porque María tiene ese poder por el ruego de su madre. Fíjense cómo las abuelitas de ayer y de hoy siguen dándonos a nosotros una bendición, una gracia especial. Dicen que lo que las abuelas piden, Dios siempre lo concede. Y Hannah dice: Señor, lo que he dado a luz es una hembra. Bien sabía Alá lo que había dado a luz. Y un varón no es igual que una hembra. Le he puesto por nombre Mariam y la pongo bajo tu protección contra el maldito demonio y también a su descendencia. Esta es la sura tercera de la familia de Imran, número 36. Miren qué cosa más bella. Pone a su hija bajo la protección de Dios, de Alá. Pero no solo la pone para que la proteja contra el demonio, pero no solo a ella, sino a su descendencia. Es algo muy interesante esto que les estoy contando. Y muy interesante porque aquí vamos a ver como un evangelio apócrifo, que a propósito quería hablarles mucho, tenía mucho deseo de hablarle a ustedes sobre los evangelios apócrifos. Que la gente dice: el evangelio apócrifo es falso, no existe, es una mentira. No, nunca el evangelio apócrifo, la iglesia ha dicho, es mentira, sino ha dicho que la verdad contenida entra en un fuerte contraste con los dogmas que la tradicionalidad católica y cristiana primitiva tenían como dogma. Por tanto, cuando usted le digan evangelio apócrifo, no diga: no, yo no me lo leo porque esto es falso. No, se encontraron en Nag Hammadi, los del Mar Muerto, los de muchos lugares, los de otra región, perdonen porque fueron en varias regiones, pero sí están los de Nag Hammadi y los del Mar Muerto y otra región también cerca. Se encontraron algunos que no eran evangelios, vamos a decir que eran un tipo de continuación de la vida de Cristo, biografía. Entonces, no, esto es apócrifo, no lo voy a leer, no me interesa, es falso. No, apócrifo significa que en algunas cosas, en cuanto a dogma, no concuerda con la posición oficial de la Iglesia Católica Romana. Porque muchas otras iglesias sí han tomado evangelios apócrifos como que no van contra la fe ni contra el dogma. Sin embargo, la Iglesia Católica, con el protoevangelio de la infancia de Jesús, dice: bueno, aquí no vamos a seguir leyendo porque chocaría un poco los conceptos, pero sí vamos a tomar a Ana y a Joaquín para poner una historia en María, para que María no nazca de la nada, ni salga de la nada. Y así hicieron. Con esto que les quiero decir, mis queridos hermanos, les he contado la historia de Ana. Ana para nosotros, Hannah para los en el idioma hebreo y en árabe. La historia de Joaquín quedará para otro momento. Saben que ya viene esto del protoevangelio de Santiago, y de el Islam pueden en lo que llamamos el Corán,
Bueno, el libro se llama Corán, pero bueno, es una tradición islámica, la devoción y la fe de Hannah en toda la cultura de Oriente Medio que se ha expandido hasta hoy. Ya les hice la historia contenida en el protoevangelio de Santiago, la historia contenida en el Corán, la profecía, o vamos a decir no la profecía, sino mitad profecía, mitad rogación, que Hannah hace por su hija y por su descendencia. Hemos entendido que no es muy distinta la historia del protoevangelio de Santiago y del Corán, solo varía en que Hannah es descendiente para el Corán, desciende de Facud, y no eran de una clase rica, eran de una clase humilde y nació en Nazaret. Y lo otro, que cuando nace la Virgen María, ya Imran, su esposo que sería Joaquín, estaba muerto. O sea, María nació huérfana según la tradición islámica, y según el protoevangelio de Santiago, Joaquín y Ana eran una pareja acomodada, descendientes de David, de la casta de los levitas y sacerdotes, y bueno, no murió su padre, al contrario, ellos dos la llevan con 3 años al templo y ahí la dejan hasta los 12 años en que ella se casa con José. Hasta aquí, mis queridos hermanos, una fecha muy importante, muy bonita, Día de las Abuelas. El que la tenga viva, felicítela, compártale de este patriarcado una gran bendición de salud. Que Santa Ana cuida a nuestras abuelas, las que están en esta tierra y las que ya deben estar muy seguramente mirando el rostro de Dios, porque Cristo también tuvo abuela y también tuvo abuelo. Entonces, sin más, mis queridos fieles oyentes, miembros, amigos de la curia, a todos les deseo que este 26 de julio dediquemos unos momentos de pensamiento a nuestras abuelas y roguemos a Ana, tal cual oró ella por su hija María, cuando le ha puesto por nombre, le ha puesto por nombre Mariam, la pongo bajo tu protección. Que por la mediación de Ana, abuela de Jesús, ponga a todas nuestras abuelas bajo la protección de Dios contra el maldito demonio, y también a sus descendientes, que somos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, y hasta aquí estas gotitas de historia. No olvidemos nunca querer a las abuelas. Son pozos de sabiduría. Recordémoslas siempre. Que Dios los bendiga y háganle una bendición especial a todas las abuelitas que pueden oírme, a todas las que están, a las que no están. Una bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios omnipotente siempre nos guíe, y nos veremos en otro próximo podcast. Ya vamos relacionándonos mejor hasta con los nombres, para seguir poniendo estas gotitas de conocimiento y estas obras piadosas, porque el conocimiento también nos hace ser mejores seres humanos. Y que Dios los bendiga nuevamente. Nos vemos próximamente.